Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de La Isla y sus voces descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. Yo soy Jimena de Amigos Isla del Coco y hoy está conmigo Diego Torres del área de conservación marina Coco. Diego, ¿cómo estás? Hola Jime, todo bien por dicha. Muy emocionado de seguir conversando este día sobre el océano profundo de Costa Rica. Y hoy particularmente pues vamos a contarles historias impresionantes de este mar profundo, de paisajes submarinos y también hasta de criaderos de pulpos vamos a conversar hoy. Sí, y para eso voy a introducir a nuestra invitada de hoy, que es Beatriz Naranjo. Ella es bióloga marina de la Universidad de Costa Rica y es especializada en ambientes profundos y miembro de la Alianza Océano Profundo del Pacífico Tropical Oriental. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Emocionada de hablar del mar profundo, que es mi mayor pasión probablemente. Nosotros también estamos demasiado emocionados. Y bueno, para arrancar queremos preguntarte. En Costa Rica podemos hablar de que existen 4 regiones de océano profundo, digamos. ¿Cuáles son esas regiones y qué es lo que caracteriza o hace única a cada una? Bueno, regiones tenemos muchísimas porque como ya hemos escuchado, la mayor parte del país es mar profundo, pero estas 4 regiones en las que a mí me gusta hacer un poco más de énfasis es porque hemos podido visitarlas. Entonces son regiones, digamos, que les podemos poner nombre, pero quedan un montón de regiones fuera de estas que no hemos visto. Entonces, estas 4 principales regiones son la Isla del Coco, la parte profunda de la Isla del Coco, la parte que está cerca de la costa, frente a Quepos, frente a Osa, todo lo del margen continental. Luego hemos explorado algunos montes submarinos que conectan el país con la Isla del Coco, esa sería una tercera región, y una cuarta región que es la que exploramos más recientemente, que la nombramos Pampa Submarina, que está frente a Guanacaste. En el caso de la Isla del Coco, Beatriz, es uno de los primeros sitios que se pudo explorar con submarinos. ¿Puedes contarnos qué se descubrió? ¿Qué han sido, digamos, eventos que han sobresalientes en esas exploraciones con submarinos en la Isla del Coco? En la Isla del Coco, gracias a un convenio que existió entre el Parque Nacional y la Universidad de Costa Rica y una empresa de turismo de Londres y Hunter Group, ellos tenían un submarino que llevaba turistas. Entonces ese submarino nos permitió empezar a conocer esos lugares donde no podemos llegar con equipo de buceo convencional. Las personas que buceamos podemos bajar, digamos, a unos 30, 40, alguna gente un poco más profundo. Ya después de eso se ocupa equipo aún más profesional, pero después de eso había todo un vacío de información y con este submarino se empezaron a visitar algunas rocas sumergidas que están, digamos, a 60, 80 metros, 100, 200, y explorar esa parte un poco más profunda de la isla. A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de ir y bueno, trabajé mucho tiempo con esos videos que grababa este submarino, era que a esas profundidades todavía podemos ver algunos de los peces que podemos ver snorkeleando o buceando. Tiburones, por ejemplo. Tiburones, muchos peces de arrecife. ¿A qué profundidad se pudieron ver esos tiburones? A tiburones podemos ver hasta lo más profundo, pero así digamos, como por ejemplo tiburones martillo, a 200 metros de profundidad. Hay algunos otros tiburones que sí son más, que sí están más distribuidos solo en aguas profundas. Por ejemplo, uno que se conoce como el tiburón espinoso, y otros tiburones que no vamos a ver buceando, pero algunos que sí, como los tiburones martillo, realmente ellos pueden bajar a más de 1000 metros. Entonces, eso es algo muy interesante, que muchos de los animales que vemos en la superficie, a veces durante parte de su vida o parte de su día, porque por ejemplo los tiburones martillo se ha estudiado que es común que hagan buceos, sobre todo durante la noche, a aguas más profundas. Entonces es algo muy interesante, que imaginamos por ejemplo una tortuga, y nos imaginamos esa tortuga en un arrecife a la par de la playa, pero realmente esa tortuga, dependiendo de la especie, puede bajar cientos de metros. Wow. En el caso de las tortugas baula, hasta más de 1000 metros. Oh, wow. Increíble, ¿verdad? Anteriormente mencionaste también los montes submarinos. ¿Podés contarnos qué son los montes submarinos y por qué son tan importantes?
Los montes submarinos son montañas, por ejemplo, volcanes extintos, que su cima no sale del agua, si no sería como una isla, en el caso de la isla del Coco. Entonces hemos explorado unos poquitos entre la costa y la isla del Coco, y por ejemplo aquí esta imagen que tenemos de fondo, que es una, bueno, para los que no están viendo, es una estructura de roca que tiene un montón de corales, esponjas, cangrejos, peces. Eso es una imagen de uno de esos montes submarinos que tuvimos la oportunidad de explorar con un robot, y son muy importantes porque pues permiten conectar regiones, ¿verdad? En el gran océano, y las corrientes chocan en la base de ellos, y esas corrientes arrastran un montón de nutrientes que están, digamos, atrapados, por decirlo así, en las aguas más profundas, y esos nutrientes suben a través del monte hasta la cima, y por eso es muy común una imagen como esta, donde hay muchos organismos que filtran, que se alimentan de eso, que empiezan a albergar toda un oasis de vida, y ahí ya llegan otros animales más grandes, y este efecto lo vemos incluso en aguas muy, muy poco profundas, digamos, en la superficie, donde con cámaras, ¿verdad? Otros equipos de investigación que trabajan estudiando la parte de arriba de los montes submarinos, cerca de la superficie, ven que hay un montón de tiburones siempre. Entonces son muy, muy importantes. Son ambientes muchas veces poco estudiados, ¿verdad? Se han explorado algunos cuantos, pero no sé si tenés el dato, Beatriz, de cuántos montes submarinos han sido investigados, estudiados aquí en el Pacífico nuestro. Y bueno, ya nos has comentado un poco cuál es la importancia de este tipo de ambientes. Son muy poquitos. El número exacto, la verdad no lo sé, diría que una decena máximo. Y muchos de esos se han visitado solo una vez. Entonces tenemos mapas básicos, videos básicos, pero todavía falta muchísimo por estudiar en cómo se conectan, cómo es la biodiversidad de cada uno, porque eso es algo muy interesante, que cada monte submarino, aunque puede compartir especies con otros, siempre tiene como una comunidad muy de ese lugar, y la mayoría no tienen nombre. O sea, tienen como monte submarino número 5, monte submarino 7. Y eso nos da un indicio de lo poco que se ha ido a esos lugares, y que todavía no tienen algún nombre. También nos mencionabas que otra de las regiones que sí ha sido explorada es el Pacífico Central, más o menos frente a Quepos, Jacó, que es donde se encuentra el margen continental. ¿Qué es lo que ocurre en estos sitios, que son sitios de emisión de metano, y qué tipo de vida se desarrolla ahí? Frente a la costa, bueno, esa es una de las regiones que se ha explorado mejor, primero porque está muy cerca de la costa, entonces los costos de ir ahí son menores, y también por la importancia comercial. Muchos de estos estudios de mar profundo iniciaron por pesca de arrastre, y específicamente en esta zona, por ejemplo, tenemos lo que es el río Terraba, ¿verdad? El estuario del Golfo Nicoya, muchos ríos llegando al mar. Entonces son ambientes que son con sedimentos muy finos, como lodosos, por ejemplo, que traen todo ese material que viene desde la tierra. Entonces son lugares donde se hacía la pesca de arrastre de camarón en algún momento, y mucho de eso fueron los primeros estudios. Sin embargo, en ese sedimento hay puntos específicos de la costa donde hay un gas que se llama metano, que se forma por descomposición de organismos que se van muriendo y van quedando atrapados, y hay unas bacterias que los van descomponiendo, y eso produce un gas que se llama metano, que de hecho es tóxico, pero hay algunos organismos que pueden convertirlo, y de hecho es la base de la cadena alimenticia en estos sitios. Los emisarios de metano en Costa Rica son súper diversos. Hace poco salió una publicación que alberga casi 500 especies en puntos muy específicos. Entonces son, aunque es una superficie lodosa, ¿verdad? Que la gente vería que cree que no hay nada, realmente están llenos de vida. Wow. Sí, en el año 2011 se describió una especie bastante particular, el cangrejo yeti, ¿cierto? Cangrejo yeti. Su nombre científico es Kiwa pura vida. ¿Qué nos puedes comentar de esta especie? Sí, estos cangrejos, bueno, cangrejo yeti, o como el hombre de las nieves, ¿verdad? Que son esos mitos de un ser todo peludo. Y el nombre que recibe es precisamente por eso, porque es un cangrejo que tiene
todo su cuerpo cubierto de muchos pelos. Y en esos pelos ellos lo que hacen es cultivar unas bacterias que son capaces de alimentarse de este gas metano que estábamos hablando. Entonces básicamente ellos cultivan su propio alimento. Cuando tienen hambre se arrancan, digamos, con sus piezas bucales esas bacterias que tienen en el cuerpo. Y ellos lo que hacen es estar bailando todo el día. De hecho, la publicación se llamaba así, Bailando por Alimento. Y el nombre que le pusieron es porque se ha encontrado únicamente aquí, en un par de sitios frente a Quepos. O sea, se entendería como una especie endémica de momento. De momento sí, hay otros cangrejos yeti en otras partes del mundo, pero no el pura vida. El pura vida sigue siendo muy, muy nuestro. Me encanta. Bien, ahora pues vamos a hacer una pausa para escuchar una cápsula informativa y en un momento estamos de vuelta. Desde el año 2006, el sumergible Deep Sea, en colaboración con la Universidad de Costa Rica, ha explorado las profundidades del Parque Nacional Isla del Coco. En esta inmersión descenderemos en el Deep Sea para visitar el Everest, un pináculo de roca sumergido ubicado al noroeste de la Isla del Coco. Su base se encuentra alrededor de los 100 metros de profundidad y su cima se eleva hasta los 45 metros, donde se congrega una gran cantidad de peces y tiburones. Este rango de profundidad, por debajo de donde podemos descender con equipo de buceo convencional y que se extiende hasta los 150 metros aproximadamente, es conocido como la zona mesofótica, una zona donde la cantidad de luz solar que logra penetrar comienza a disminuir considerablemente conforme descendemos. Gracias a las observaciones del Deep Sea, hoy sabemos que el Everest es un sitio importante para la reproducción y alimentación de diferentes especies. Su paisaje está dominado por corales suaves y aunque posee una composición de especies muy particular, podemos incluso encontrar algunos de los peces que habitan también los arrecifes someros de la isla. La importancia de las zonas mesofóticas como sitios de transición entre aguas someras y más profundas es reconocida. Sin embargo, a pesar de considerarse entre los ambientes más biodiversos del planeta, se encuentran también entre los menos protegidos, ya que pocas veces son tomados en cuenta en la creación de áreas marinas protegidas. Dichosamente, un sitio tan importante como el Everest se encuentra dentro de un parque nacional. Documentar la biodiversidad de estos ambientes es un paso básico y fundamental para promover la conservación de estos sitios tan poco conocidos. Bueno, y ahora que regresamos de nuestra cápsula informativa, vamos a seguir conversando en esta segunda parte del episodio sobre la pampa submarina. ¿Qué caracteriza ese paisaje y qué tipo de vida se alberga ahí? Bueno, la pampa submarina es una región, como les comenté antes, frente a Guanacaste. Estamos hablando de unos 200 kilómetros frente a Guanacaste, a unos 3 kilómetros de profundidad, 3.000 metros. Entonces, en esa zona es una planicie de sedimento, eso lo llamamos planicies abisales, que es un ecosistema que se prolonga por cientos de kilómetros cuadrados, también fuera de nuestras aguas. Y en ese sitio específico, en esa planicie, sobresalen algunas montañitas. Entonces, tenemos un par de montes submarinos, lomas, colinas, diferentes tipos de montañas, digamos, que cada una recibe su nombre. Y ahí, pues, vida, encontramos muchísima, toda muy, muy dependiente de dónde la encontramos específicamente. Estamos hablando de que en el sedimento, por ejemplo, en esas planicies abisales existe cierta vida, por ejemplo, muchos invertebrados, los peces trípode que tal vez hayan visto, que están acostumbrados a estar en ese ambiente así muy suave. Y luego en la roca tenemos pues diversidad muchísima. Bueno, yo quisiera aquí que nos comentes sobre el evento que se registró y que se encontró en una de estas exploraciones y que tuvo que ver con el descubrimiento de estos criaderos de pulpos a estas profundidades. ¿Cómo fue ese hallazgo y qué tan representativo fue para la ciencia encontrar estos criaderos de pulpos? Bueno, la historia de la pampa submarina es muy interesante porque primero fue visitada cerca del año 2000 por equipos internacionales de geofísicos que sabían que algo estaba pasando ahí con el agua. O sea, hay agua entrando por la roca volcánica. Entonces, hay pocos sitios en el mundo donde se puede tener evidencia de esta agua entrando hacia el acuífero más grande, que es la corteza del océano.
Entonces, realmente el principal interés inició por eso. Y de hecho ahí fue donde estudiaron sin bajar con equipo, o sea, sin submarinos, sin cámaras, con puros instrumentos. Encontraron un lugar que ellos andaban buscando y que le pusieron El Dorado, como la leyenda de los españoles buscando la ciudad de oro en Sudamérica. ¿Esto en qué año fue, perdón? Esto fue cerca del año 2000. Okay. Luego, casi 15 años después, 2013, 2014, por ese gran dorado, ¿verdad?, que habían encontrado, regresaron esta vez con un submarino, el submarino Alvin, y para sorpresa de todo el mundo, habían pulpos. Entonces esto nadie se lo esperaba, no se habían encontrado criaderos de pulpos a esas profundidades, y de hecho en ese momento los huevos, porque ahí estamos hablando de que son cientos de pulpos en un área muy muy pequeña, que están teniendo a sus bebés ahí. Entonces por años, no estamos seguros de cuánto tiempo, por años esas mamás pulpo colocan sus huevos en la roca y se esperan a que los pulpitos nazcan. Entonces es un proceso que puede durar unos 4 años. Wow. Eso es como la estimación, más o menos. Y bueno, en ese momento, usualmente cuando uno ve huevos de pulpos, se le ven como los ojos porque tienen un cascarón blanco un poco transparente. Y precisamente en ese momento no se veían esos ojos. Como nunca se habían visto criaderos de pulpo, se pensó que tal vez los pulpos estaban ahí, pero que esos bebés no iban a ser viables, o sea, no iban a poder nacer. Entonces, bueno, años después, en el 2023, literalmente 10 años después de esa expedición, ese descubrimiento, volvimos para estudiar mejor esos criaderos de pulpo y demostrar que tal vez sí eran viables. Y precisamente en la primera inmersión del robot, vimos bebés nacer. Qué emoción. Frente a la cámara. Fue un momento muy emocionante. Y bueno, se encontró eso en ese sitio que ya se habían visto. Y luego fuimos a un lugar que nunca se había explorado, pero que los geofísicos decían que tal vez había un sistema de agua similar que estaba permitiendo que estos pulpos estuvieran ahí. Porque bueno, algo que no mencioné es que estos pulpos escogen sitios de la roca donde hay agua un poquito más caliente saliendo desde el fondo. Entonces, en el mar profundo los animales duran mucho tiempo creciendo, alcanzando su madurez sexual. Entonces, cualquier cambio en el ambiente puede acelerar un montón. O sea, estamos hablando que tal vez si no fueran 4 años, serían quién sabe cuántos, 10, 15, no lo sabemos. Wow. Entonces, encontramos otro lugar, un segundo criadero que llamamos La Pulpería, para ponerle así un nombre bien tico. Bien tico. Y gracioso. Además de los pulpos, ¿qué se sabe sobre los criaderos de rayas? En la cima de otra estructura, los pulpos los tenemos en un lugar que se llama El Dorado y en la pulpería que les mencionaba. Hay otro monte submarino que se llama Tengo Sed, que en la cima encontramos un montón de cápsulas de huevo de raya, que son como estos tiburones aplastados, para los que no los conocen. Y sabemos muy poco de esas rayas. Vimos un montón de adultos de raya, pero parece que los huevos no son de esa especie. Entonces, hasta ahora son un misterio. Estamos haciendo genética y demás para saber bien de qué especie son. Pero al igual que los pulpos, estos huevos de raya duran un montón creciendo. Estamos hablando de que las rayas ya después de nacidas pueden tardar unos 20, 30 años en alcanzar su madurez sexual. Wow. Y después los bebés dentro de los huevos pueden durar de 4 a 10 años para salir. Entonces son especies muy vulnerables, que todo les tarda mucho tiempo y que el menor cambio puede ser súper impactante para ellos. Bien, hemos escuchado algunos nombres de sitios bastante interesantes. Entendemos que se han impulsado un proceso para nombrar algunos de estos sitios, de estas regiones, con nombres bastante, digamos, autóctonos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuáles son algunos ejemplos de nombres de estos sitios que nos puedas comentar? Bueno, la región Pampa Submarina, antes de eso no tenía ese nombre.
antes de esa expedición que hicimos en el 2023, y algo importante mencionar es que durante esa expedición la mitad del equipo científico fue costarricense. Entonces nos ha pasado que muchos otros lugares que aparecen en la literatura científica tienen nombres en inglés. Claro. Entonces parte de este esfuerzo de poner esos nombres en español es para poder identificarnos y que sea más fácil que la gente se identifique con algo que ya de por sí es muy difícil ver, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso escogimos nombres como la Pampa Submarina, porque se nos parecía mucho a la Pampa Guanacasteca, esta región plana con lomitas. Y dentro de la Pampa Submarina, nombrar todos esos accidentes geográficos, como el Monte Submarino Tengoset, que bueno, eso fue algunos de los nombres ya los había puesto un estadounidense que participó desde las primeras expediciones y que había llevado español en el cole. Ya. Entonces él se acordaba un poquito, entonces algunos nombres los dejamos, pero pusimos muchos otros como la Pulpería, también usamos algunos en Chorotega, otros en náhuatl, y todos tienen un significado, o sea, por la forma. Tenemos otro que se llama Caballito, porque cuando vemos el mapa desde arriba de esa montañita, parece un caballito. Y tenemos otros como Hermana de Fuente, que está se llama Mampuquita, que es en Chorotega, porque está cerca de otro más grande que se llama Fuente. Entonces Mampuquita significa Hermana de Fuente. Tenemos otro que se llama El Perdido, y la idea es poder ir poniendo esos nombres también en otras regiones del país. Me parece una genialidad esos nombres que les han puesto. Beatriz, vos has tenido la oportunidad de conocer lugares que la mayoría de personas pues no conocemos. ¿Qué experiencias te resultan más memorables o que te hayan marcado? Bueno, creo que para muchas de fijo, pero para mencionar un par, creo que participar en esa expedición del 2023, porque fue como un empoderamiento nacional. Entonces creo que haber estado ahí y ser parte de ese equipo, que somos, ¿verdad?, quienes seguimos intentando llevar adelante la investigación y la conservación de la Pampa Submarina, creo que es uno que me marcó. Y bueno, cuando yo era estudiante, después de mi primer año de biología, yo ya había como mostrado interés por los peces, había estado estudiando sobre peces. Y gracias a eso fui a un barco camaronero para identificar peces y otros organismos. Y entonces, bueno, en esos arrastres de camarón vi muchísima vida, que era mar profundo, eran entre 200, 400 metros. Y 10 años después hicimos una expedición ahí con un submarino, el mismo submarino que iba a la isla del Coco frente a Osa. Y pude ver en esos mismos ambientes donde antes habíamos estado haciendo arrastres de camarón, ver esos animales vivos ya in situ, en su hábitat. Fue muy lindo, sí, Claro. Como ya verlos nadar, ver dónde vivían, porque antes de eso cuesta mucho imaginarse cómo se ve eso ahí, sobre todo si uno no ha buceado nunca. Es como muy abstracto, entonces ver eso me marcó también. Bueno, realmente explorar el océano profundo evidentemente requiere de tecnología, de equipamiento especializado, y esto ha ido, digamos, evolucionando con el tiempo. ¿Qué tipo de equipos se utilizan para estudiar estos ecosistemas a esas profundidades? Bueno, hay muchos tipos de equipo. Para mí los más interesantes son los que tienen cámara, porque realmente es poner ojos donde primero no hay luz y segundo donde nadie ha visto antes que había. Entonces, por ejemplo, están los submarinos que si llevan humanos se conocen como vehículos operados por humanos. Y luego usamos mucho robots, vehículos operados remotamente, que fue por ejemplo el que usamos en esta expedición del 2023, que es un robot enorme que ya tiene brazos para colectar animales, tiene un montón de cámaras, pero siempre está conectado por un cable al barco. Entonces eso es uno de los que se usa más porque no nos limita como cuando van humanos adentro al tiempo que se puede estar abajo, a qué aire vamos a respirar y demás. Entonces da muchísimas posibilidades. Y también algunos de los equipos que hemos usado son cámaras autónomas, que son robots que llevan su propia computadora, que podemos programar para que bajen y automáticamente suban a la superficie. Entonces son una de las herramientas que va a estar muy en auge en los próximos años,
porque son de menor costo y se pueden lanzar desde cualquier embarcación, siempre y cuando esa embarcación pueda alejarse de la costa, ¿verdad? Para llegar más profundo. Entonces se llaman dropcams o drop cameras. Y esos son como algunos de los principales equipos, diría, que hemos estado usando. Bueno, el tiempo nos ha ganado una vez más, pero queremos agradecerle mucho, Beatriz, primero por haber aceptado nuestra invitación, segundo por todos los esfuerzos que se han realizado durante todos estos años en seguir investigando sobre todo este espacio tan desconocido, tan rico que tenemos en nuestro país. Recordamos siempre que Costa Rica es un país marino, ¿no? El 92% de nuestro país es océano. Gracias por aceptar también la invitación a un episodio de nuestro podcast La Isla y sus voces, descubriendo el Parque Nacional Isla del Coco. Y antes de darle el pase a Beatriz para que se despida, voy a hacerle ahí un anuncio publicitario. Beatriz recientemente escribió una columna de opinión para Mareas, que es nuestra columna que hacemos en conjunto con Delfino sobre todo este mundo que ellos han llamado la Costa Rica desconocida, para que ojalá se animen a leerla porque está buenísima. Beatriz. Muchas gracias. Sí, bueno, la Costa Rica es conocida. Esperamos que deje de ser tan desconocida porque realmente la mayoría de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Pronto será la más conocida. La hacemos famosa. La hacemos famosa. Y bueno, como siempre, invitarles a seguirnos en las redes sociales de FAICO, Fundación Amigos de la Isla del Coco, del Parque Nacional Isla del Coco y también de Costa Rica Desconocida. Y próximamente la Alianza Océano Profundo. Y como siempre, nos escuchamos en una próxima edición.